Muy bien, amado pueblo del Señor. El día de hoy me gustaría no solamente enfocarme directamente en este tema tan especial y que para muchos es fascinante, el descubrir, el saber de dónde ciertamente provenía la fuerza de Sansón. El día de hoy me gustaría que viésemos un panorama general de la vida de Sansón, un antiguo hombre danita con una fuerza increíble otorgada por Yahweh. Existe una serie de sucesos meramente fascinantes y a su misma vez misteriosos en la vida de este antiguo varón. Me gustaría que me acompañara, por favor, si es tan amable, al libro de los jueces. Jueces capítulo 13, verso 2 al 5. Jueces capítulo 13, verso 2 al 5, dice de la siguiente manera. Y hubo un hombre de Sora, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoa. Su esposa ciertamente era estéril y no había dado a luz. Entonces el ángel de Yahweh se le apareció a su esposa y le dijo, He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz. Ahora concebirás y darás a luz a un hijo. Ten cuidado de no beber vino o licor, ni comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo. No pasará navaja de afeitar por sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Hasta aquí, amados. En tan solo estos pocos versos ya podemos observar 4 detalles asombrosos correspondientes a Sansón. Número 1. Sansón provenía de una línea guerrera por parte del pueblo hebreo. Sansón ya tenía genéticamente, naturalmente dentro de sí, una genética de combate, pues recordemos que salió de la estirpe de Dan, de los danitas, de la serpiente que ataca directamente al caballo, como lo simbolizó Job en las bendiciones de sus hijos. Los danitas simbolizan, animalmente hablando, a una serpiente de acuerdo al contexto que logramos apreciar en Génesis. Hay diversas especies de serpientes, claramente, diferentes tamaños, diferentes colores, algunas son venenosas, otras no, pero todas las serpientes tienen en común ciertas características como que son feroces al momento de atacar, tienen un instinto asesino extremadamente desarrollado, tienen un sentido de percepción y de localización bastante agudo, más si se trata de una pelea, son extremadamente astutas y manipuladoras, son grandes estrategas al momento de cazar, aprovechan por completo lo que las rodea para poder dar muerte a su presa. Estas características fácilmente podrían denotar el tipo de guerrero que Yahweh utilizaría para rescatar a su pueblo. A la madre de otra característica o característica número 2 es que a la madre de Sansón primeramente y más adelante a sus padres se les aparece, logran apreciar cara a cara al ángel de Yahweh, un privilegio que muy pocos en el Antiguo Testamento tuvieron. Son muy pocas personas que lograron apreciar al ángel de Yahweh en un contexto pacífico. Recordemos que el ángel de Yahweh hace muchas apariciones en el Antiguo Testamento, pero mayoritariamente sus apariciones eran para destruir, eran para castigar, era para dar sentencia, era para ejecutar el plan divino por parte de Yahweh. Las únicas personas que se les logra apreciar en un contexto de cara a cara con el ángel de Yahweh, pacíficamente hablando, es Abraham y Sara antes de la llegada de Isaac, Ana, la madre de Samuel, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 2, verso 21, Josué, momentos antes de la batalla, Gedeón, un antiguo juez a Sansón, y por supuesto, lógicamente,
la madre y posteriormente la madre y el padre de Sansón. Característica número 3 es que Sansón, de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos versos, sería nazareo. Significa alguien separado o consagrado para Yahweh. El voto de nazareato era una cualidad premosaica, o sea, antes de Moisés. Es algo muy antiguo realmente. Fue reglamentado por la ley que Yahweh le entregó a Moisés, pero es más antigua a la época de Moisés. El voto de nazareato suponía el alejamiento de una serie de cosas que alejan o que dificultan una íntima relación con Dios. El nazareato no implicaba en ningún momento una ruptura con la vida social o que el hombre que llevaba a cabo un voto de nazareato fuera por completo un solitario, un ermitaño. No, por supuesto. El voto de nazareato tampoco permitía ninguna especie de ascetismo. La ley prohibía al hombre nazareo durante la duración de su voto lo siguiente: consumir vino, bebidas fermentadas y cualquier producto o subproducto de la vid. Esto representaba la existencia sedentaria, la cultura pagana de la época, y por lo tanto un hombre que buscaba la santidad mediante el voto del nazareato tenía que apartarse por completo de esto. El punto número 2 de lo que prohibía la ley hacia el hombre nazareo era que no podía cortar su cabello. Esto era lo que daba testimonio de que había consagrado su cuerpo y sus fuerzas a Yahweh. En el contexto del nazareato, al igual que en otras culturas alejadas del pueblo hebreo, el cabello largo simbolizaba el poder y la vitalidad de un hombre, mientras que cortarse el cabello era señal de duelo y de desolación. Entre el pueblo hebreo se considera que la corona natural del hombre es su cabello. Por ello, el que tenía voto de nazareato llevaba el cabello largo. Los hebreos mencionaban una frase especial que era Neser elejayo al rosho. Su consagración a su Dios está sobre su cabeza. Su melena era su corona natural. Significaba que el hombre estaba por completo al servicio de Yahweh. Punto número 3 es que un hombre nazareo no podía contaminarse tocando ningún cadáver, incluso si se trataba de un pariente próximo. Si alguien moría súbitamente junto a él, el nazareo quedaba contaminado y tenía que comenzar de nuevo el tiempo de dedicación que había prometido. Su cabeza consagrada perdía su condición y tenía que rapársela por completo. Por supuesto, un hombre con voto de nazareato no podía entregarse a ningún pecado del área sexual, como se suponen que deben de ser los siervos de Dios. Había una serie de pecados en esta área que no se perdonaban: la fornicación, el adulterio, el mezclarse o unirse a una mujer inmunda, o sea, con una ramera. También, por supuesto, en la época de Sansón y en general en la época del nazareato de los hombres, era totalmente prohibido unirse a una mujer proveniente de alguna tribu, pueblo o nación de las que Yahweh claramente había ordenado no mezclarse. Tenía que conseguir, en caso de que la persona tomara la decisión de casarse, conseguir una mujer hebrea. Sabemos que este punto Sansón pues no lo cumplió, ¿verdad? Puesto que se unió a Dalila, la cual era filistea, y como en su momento lo vimos, los filisteos, recordemos que estaban conformados por la estirpe de los ceneos. Los ceneos, desgraciadamente, son a su vez los cainitas, los nahashim. Además que entre ellos habitaba el genoma de los rebeldes, de los nefilitas, de los gigantes. No solamente se unió a Dalila, sino que antes de esto se mezcló con una prostituta, de acuerdo a Jueces capítulo 16, verso 1. Característica número 4 de la vida de Sansón es que se menciona al final del verso 5 que Sansón iba a librar a Israel del poder de los filisteos.
La palabra librar o salvar, de acuerdo a diferentes versiones bíblicas, es importante por lo siguiente, porque librar o salvar en su raíz original, que es una raíz primaria por parte del antiguo hebreo, es yasha, y yasha significa defensor, ayudador, libertador, guardián, salvador. En definiciones antiguas a esta raíz se le adjuntan los términos de castigador o vengador. Sansón sería esto para el pueblo israelita. Él castigaría a la genealogía cenea, al igual que una hábil serpiente protege sus crías y ataca furtivamente al adversario. Así sería Sansón para los hebreos. En Jueces capítulo 13, verso 24 y 25, leemos lo siguiente. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Yahweh lo bendijo. Y el espíritu de Yahweh comenzó a actuar en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Podemos apreciar, amados, el amor de Yahweh hacia Sansón, incluso desde antes de su nacimiento. Vemos también en el verso 25 que el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. No sabemos ciertamente en qué sentido, sin embargo, de acuerdo al contexto de esta expresión a lo largo de la vida de Sansón, es probable que fuera la batalla para defender a Israel. De hecho, en los escritos hebreos se narra que muchos años atrás, cerca de los campamentos débiles, se observaba a un hombre joven de duro semblante, el cual se arrojaba ferozmente hacia los opresores del pueblo. Se omite el nombre claramente, pero quizás se están refiriendo a Sansón. Ahora bien, a pesar de los pecados que cometió Sansón en su vida amorosa, hay uno que está completamente justificado, ya que si bien es cierto que era Sansón en su humanidad actuando, espiritualmente estaba siendo empujado por Yahweh. No, hermano, eso es una gran herejía. Claro que no. Me gustaría que me acompañara, por favor, a Jueces capítulo 14. Vamos a leer primeramente del verso 1 al verso 4. Jueces capítulo 14, verso 1 al verso 4. Y la escritura menciona lo siguiente. Entonces Sansón descendió a Timnac y vio a una mujer en Timnac de las hijas de los filisteos. Y al regresar se lo comunicó a su padre y a su madre. Y les dijo, he visto a una mujer en Timnac de las hijas de los filisteos. Tomen ahora a la mujer para mí. Pero su padre y su madre le respondieron, ¿no hay aquí mujer en la familia de tu padre o en todo tu pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos? Sin embargo, Sansón dijo a su padre, tómala para mí, pues ella ha sido agradable a mis ojos. Pero su padre y su madre ignoraban que esto era de parte de Yahweh para tomar venganza de los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos gobernaban a Israel. Me agradaría que me acompañara en los siguientes versículos, ya que vemos uno de los sucesos más increíbles en la vida de Sansón. Versos 5 al 9. Entonces Sansón, su padre y su madre descendieron a Timnac y llegaron hasta los viñedos de Timnac, y he aquí que un cachorro de león rugió delante de él. Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre él y lo desgarró como se desgarra a un cabrito sin tener nada en su mano, pero no contó nada de lo que hizo ni a su padre ni a su madre. Y descendieron y hablaron con la mujer, y ella fue agradable a los ojos de Sansón. Después de algunos días regresó para tomarla, pero se desvió para ver el esqueleto del león. Y he aquí que un enjambre de abejas estaba sobre el cuerpo del león. Entonces tomó de la miel, y ésta escurría por sus manos. Después siguió su camino.
Luego fue a su padre y a su madre y les dio, y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Hasta acá, amados. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, qué milagro tan hermoso, y qué festín se ha de haber dado Sansón y sus padres comiendo la miel. Hay muchos puntos a considerar realmente en estos versos. Vemos la gracia y el favor de Dios para con Sansón al proveerle la fuerza para combatir. Por supuesto, el combate no solamente dependía de mera fuerza física o fuerza bruta, como algunos la podrían llamar, sino también de experiencia que muy probablemente Sansón ya contaba, no por enfrentarse a bestias salvajes como lo podría ser un león, sino por los combates en contra de los opresores. Debido a esto, Sansón no solamente tenía experiencia, sino que también un dominio de sus emociones al momento de la batalla, lo que le serviría lógicamente al momento de enfrentar a un león joven, un león en su mayor etapa de salvajismo y de fuerza. Nótese que la palabra en ningún momento menciona que Dios hizo débil al león o que lo hizo sumiso para que Sansón lo acabara rápidamente. Dios iba a estar con Sansón, él iba a fortalecerlo, él le daría la victoria, pero Sansón debía mostrar su valor y mancharse las manos. Aunque a simple vista humana era un hombre contra un león, simbólicamente, como algunos comentaristas han mencionado en épocas pasadas, era una serpiente mortal contra un león feroz. Esto era así como apreciar una anaconda contra el león de Nemea, un hombre por parte del linaje de la tribu de Dan contra un león en su mejor etapa. Ahora, no solamente esto es lo extraordinario, sino también lo que sucede después que el león yace muerto. Dice la escritura que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas. Sansón decide tomar miel del enjambre, la cual le escurre en sus manos, lo que significa que esa miel estaba en un estado puro. Era un estado puro y dulce de miel con un alto grado de azúcares, minerales, aminoácidos, vitaminas, proteínas. El hecho de que se escurra por las manos de Sansón indica a su vez que la miel tenía un bajo grado de glucosa. De lo contrario, Sansón hubiese encontrado una miel cristalizada, como lo llaman los expertos. Este es un hecho meramente sobrenatural que denota el poder de Yahweh. La propia escritura denota que la miel era abundante. Sansón no solamente toma miel para sí mismo, sino que además le lleva a sus padres y ellos la consumen, por supuesto. Naturalmente, si uno acabara con un animal y lo viéramos nuevamente en unos días, el cuerpo del animal muerto estaría en un estado de descomposición, y nosotros lo sabemos muy bien. Encontraríamos a dicho animal con gusanos, moscas, estiércol de algún pequeño roedor, con un hedor tremendo, y por supuesto, las abejas no utilizarían un cuerpo así para colocar su enjambre y producir miel. Milagrosamente, Yahweh retrasa el estado de descomposición del león para que las abejas aniden en el cuerpo de éste y produzcan miel, que más tarde sería consumida por Sansón y por sus padres. En la cristología, la cual es una rama de la teología, o sea, el estudio de Dios, antiguos predicadores han mencionado que de la misma manera en que Sansón acabó con el león y más tarde este mismo le otorgó miel, los hombres acabaron con el Mesías y éste les otorgó el tiempo de gracia junto al Evangelio. Sansón solamente libró por una parte del tiempo al pueblo hebreo de las manos de los filisteos, pero Yahshua libró al mundo entero. Y antes de avanzar con la enseñanza, me gustaría aclarar dos puntos en cuanto a este suceso entre Sansón y el león. Punto número 1.
Sansón no era un hombre débil en el aspecto físico. Menciono esto ya que gran cantidad de personas han malinterpretado la escritura y piensan que sencillamente por el mero hecho de que Yahweh estaba con Sansón al momento de sus combates, automáticamente imaginan a un Sansón débil, desnutrido, casi un Sansón bulímico que no podía ni siquiera con su propia alma. Se imaginan quizás una especie de super Popeye bíblico que solamente cuando Yahweh era con él se volvía extremadamente fuerte, pero de ahí era super calaverudo. No, no es así. Por supuesto no podemos decir, ¿verdad?, en ningún momento que Sansón tenía un super físico, quizás como el de un físico culturista. No necesariamente. Pero también es absurdo decir que Sansón estaba en el peor estado físico y que solamente por la gracia de Yahweh es que él lograba combatir. No, eso no es así. Por el tipo de entrenamiento que tuvo que haber recibido por parte del estirpe de Dan, por los muchos combates que le dieron experiencia, podemos llegar a concluir que realmente Sansón tenía un cuerpo imponente. Y más si nos guiamos por el antiguo escrito hebreo que menciona que había un hombre joven de semblante duro, el cual se arrojaba ferozmente hacia los opresores del pueblo. Un hombre débil, naturalmente, a nadie le va a imponer temor, a nadie le va a imponer respeto, y nosotros lo sabemos muy bien. Ciertamente era Dios espiritualmente con Sansón, pero naturalmente también Sansón tenía que demostrar que el pueblo hebreo no estaba solo. Si Sansón hubiera sido como muchas personas se lo imaginan, a los filisteos les hubiera dado una completa risa. Punto número 2. En la mitología griega, la persona que era un semidios, que es Hércules o Heracles, ambos son los mismos, en una de las tantas tareas que le asignaron los dioses del Olimpo, estuvo el hecho de enfrentar al león de Nemea, una bestia salvaje que acaba con cualquier guerrero. Muchos argumentan que los griegos copiaron la batalla de Sansón contra el león y la adaptaron al estilo griego. El detalle es que, como lo vimos en enseñanzas anteriores, Heracles o Hércules sí existió. Lo peor es que era hijo directo de Zeus. Era un semidios. Y Zeus, recordemos que bajo el contexto bíblico que vemos en Apocalipsis, Zeus es directamente Satanás, o el diablo, la serpiente antigua, Lucifer, el querubín caído, Yahweh lo reprenda, como usted lo quiera llamar. En la mitología griega, Zeus es el rey del Olimpo, así como Satanás es el rey de los infiernos. Por lo que básicamente podríamos decir que este suceso que ocurre entre Heracles contra el león de Nemea solamente es un plan satánico para copiar la obra que Yahweh hizo con uno de los suyos. Recordemos que el adversario es experto en esto. Le encanta, le fascina copiar cada uno de los sucesos grandes que Yahweh va haciendo con su pueblo, con sus siervos, nada más que él lo hace para mal. Al razonar esto, muchos, incluyéndome, hemos llegado a imaginar cómo sería un combate entre Sansón y Heracles o Hércules. De hecho, algunos han opinado que en el momento del Armagedón, cuando sea arrojada la gran Babilonia, el gran monte alto desde donde se alcanzan a ver todos los reinos, o el Olimpo dentro de la mitología griega, han llegado incluso a considerar que en el contexto del Armagedón muy probablemente se vea una mega batalla entre Sansón y Hércules. Yo no estoy diciendo que esto es verdad, pero es un dato a tener en cuenta. Cerrando el contexto del capítulo 14 de Jueces,
Sansón termina casándose con la mujer filistea. De hecho, él lleva a cabo un banquete al momento de realizarlo. Hay 30 hombres que lo acompañan. Sansón, al verse rodeado, decide proponerles un acertijo el cual incluso al cuarto día los hombres no habían encontrado una respuesta, por lo que deciden recurrir a amenazas hacia la mujer de Sansón para que ésta lo seduzca y que éste le dé la respuesta. Al final el suegro de Sansón lo termina traicionando, ya que le da su mujer a su compañero de bodas, lo cual evidentemente no fue lo más grato para Sansón y desembocaría en actos sanguinarios. Por ejemplo, vaya conmigo a Jueces capítulo 15 y vamos a leer del verso 1 al verso 8. Jueces capítulo 15, verso 1 al verso 8, menciona lo siguiente. Y aconteció después de algunos días, en el tiempo de la cosecha del trigo, que Sansón se acordó de su mujer, y le llevó un cabrito de las cabras, y dijo, iré a mi mujer a su alcoba. Pero su padre no le permitió entrar, y el padre de ella le dijo, yo creí que la aborrecías intensamente, por eso la di a tu compañero de bodas. He aquí su hermana menor, que es más hermosa que ella, será tuya en lugar de ella. Entonces Sansón les dijo, seré libre de culpa en cuanto a los filisteos, aunque yo cometa maldad contra ustedes. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, y tomando antorchas juntó a las zorras de 2 en 2, y ató sus colas, y ató cada antorcha entre las 2 zorras, entre sus 2 colas. Luego prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos, y quemó desde las gavillas hasta los sembradíos en pie, los viñedos y los olivares. Entonces dijeron los filisteos, ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo, pues éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero de bodas. Entonces subieron los filisteos y le prendieron fuego a ella y a la familia de su padre. Luego Sansón les dijo, aunque hayan hecho esto así, yo me vengaré de ustedes, y entonces me quedaré en paz. Entonces los golpeó con azote desde sus piernas hasta sus espaldas. Fue una gran mortandad. Después fue y habitó en la hendidura de la peña de Acmin. Ciertamente el trasfondo de estos versos y de los que siguen son sangrientos evidentemente, pero es necesario que analicemos los pasajes para que apreciemos el respaldo que Yahweh le otorgaba, no solo en el transcurso de la batalla, sino también en el momento de la victoria. En el verso 4 y 5 se menciona que Sansón logra capturar a 300 zorras. Dudo que las haya capturado estando en edad temprana o siendo cachorras. Ya estaban en una edad madura. Las zorras, por supuesto, son animales salvajes. No se menciona si le dieron o no batalla a Sansón. Puede que sí. De ser así, eso denota la fortaleza que Yahweh le había otorgado. Muy probablemente, si le dieron batalla a Sansón, Sansón salió herido al momento de capturarlas, mas sin embargo no se rindió. La interpretación habitual por parte de otros siervos menciona que Yahweh hizo sumisas a estas zorras, les arrebató el instinto asesino que portan estos animales para que Sansón las capturara. Sansón solamente es el medio, pero Yahweh es el verdadero campeón. No solo se menciona que las atrapó, sino que de 2 en 2 amarró sus colas y colocó antorchas en medio de ellas. La histeria y el deseo de supervivencia que sintieron esos animales en grupo ciertamente fue grande. En el verso 7 y 8 vemos una batalla de varios contra uno solo. Desconocemos a ciencia cierta cuántos filisteos lucharon en esa ocasión contra Sansón. Sin embargo, la manera en la cual Sansón los derrotó es de las maneras más dolorosas que hay para golpear a un hombre. Menciona el comienzo del verso 8 que los golpeó con azote
desde sus piernas hasta sus espaldas. Y esto ciertamente es duro, y más teniendo en cuenta los tipos de azote que había en el tiempo antiguo. No sabemos con qué tipo de azote lo hizo, pero ciertamente incluso el azote más básico en las manos de un hombre como Sansón iba a ser completamente demoledor. Algunos recordarán, por ejemplo, una escena específica de la muy famosa película La Pasión de Cristo. Hay una escena en donde al actor que interpreta al Mesías le arrebatan sus vestiduras y lo dejan solo cubierto de sus partes íntimas. Hay un azote en específico, no recuerdo en estos momentos si era el segundo o el tercero que utilizan contra el actor, contra el que hace el papel del Mesías. Básicamente es un mango de madera, cuerdas de cuero, y en las puntas tiene sujetado rocas pequeñas pero pesadas, además de pedazos de huesos en forma de garra. De esta manera, al momento de caer el azote sobre la persona, no solamente es contundente por las pequeñas piedras, sino que además, debido a los huesos en forma de garra, logran atravesar la piel y llegan al tejido muscular. De esta forma, al momento de regresar el azote, se termina desgarrando el músculo. En esta película es una de las escenas más sanguinarias, ciertamente, porque terminan desangrando por completo al actor que hace el papel del Mesías. Desconocemos qué tipo de azote fue el que utilizó en Sansón, pero es duro realmente recibir un azote. Y más en las piernas, que es una parte bastante débil, bastante sensible. Prosiguiendo con el resto del capítulo, tenemos la parte muy conocida por todos, en donde Sansón, con la ayuda de Yahweh, logra acabar con 1000 filisteos, utilizando solamente la quijada de un asno. De igual manera, sucede un suceso meramente milagroso, similar a lo que había ocurrido con el panal dentro del cuerpo del león que yacía muerto por manos de Sansón. Yahweh abre un hueco en la quijada del asno que había sido utilizada para acabar con los 1000 filisteos, y de dicha abertura brota agua fresca para que Sansón no se deshidrate y recobre ánimo. Es un milagro especial, realmente. Antes de proseguir con el último capítulo que narra la vida de Sansón, me agradaría dejar un punto lo más claro posible. En los últimos años, de la boca de muchos aparentemente pastores y maestros, que han mencionado que toda la vida de Sansón fue miserable al desobedecer constantemente a Yahweh. Ciertamente Sansón pecó en gran manera, pero eso es algo que ocurre en el capítulo que estamos a punto de ver. Muchos han tratado de justificarse diciendo que la caída moral y espiritual comenzó al querer casarse con la primera mujer filistea, lo que llevó a una serie de masacres más adelante. Y esto ciertamente es falso. Y hay una serie de puntos que lo demuestran. Punto número 1. En los primeros versos del capítulo 13, el propio ángel de Yahweh le menciona a la madre de Sansón que él ciertamente iba a librar a Israel de los filisteos. Y como acabamos de ver anteriormente, esa liberación que iba a tener Sansón para con su pueblo no iba a ser a base de abrazos y no balazos, no iba a ser a base de diálogo.
iba a ser a base de batallas feroces, por lo que no era pecado realmente las masacres que hizo Sansón, porque ya estaba profetizado. Punto número 2. En su juventud, el deseo de casarse con una filistea que finalizó en masacres no era un deseo innato de él. Recordemos que Jueces capítulo 14, verso 4, menciona que esto era de parte de Yahweh para que él tomara venganza de los que oprimían al pueblo. Es decir, no solamente ya estaba, se podría decir, programado el hecho de que Sansón se casase con esta mujer filistea por parte del Tignateo, sino también que en cierta manera Yahweh ya sabía muy bien que tras este suceso se venía una guerra. Y no lo dejó abajo, al contrario, le dio la victoria. Punto número 3. Era el espíritu de Yahweh que venía sobre Sansón para acabar con los enemigos. Si el espíritu de Yahweh estaba con Sansón, era porque él buscaba hacer lo correcto delante del gran yo soy. Yahweh no se junta con pecadores, y menos va a respaldar a alguien que se pudre en delitos y placeres. Algunos han mencionado, no, hermano, pero es que el tiempo que Yahweh estuvo con Sansón era por gracia. Sí, claramente era por gracia. Pero en cierta forma también el hecho de que Yahweh estuviera con Sansón era porque Sansón se estaba esforzando. Sansón se lo había ganado. En el tiempo del Antiguo Testamento, no vas a encontrarte tú a un Dios que anduviera 24/7 repartiendo gracia para un pecador. En el tiempo de la ley, en el tiempo teocrático, en cuanto alguien pecaba, tenía que ser sancionado o bien tenía que ser muerto. Punto y aparte. No había algo así como que lo perdonamos, lo vemos de reojo, nos hacemos como si nada pasó, simple y sencillamente aplicamos la filosofía de darle vuelta a la hoja. O lo matan o lo sancionan. Punto número 4. Yahweh alimentó a Sansón con dulce miel sacada del cuerpo del león muerto, lo cual tiene un gran simbolismo, al igual que darle agua fresca y pura que brota del hueco de la quijada de un asno. Punto número 5. Sansón se había convertido como un rey para Israel durante 20 años. 20 años en los que Sansón luchó ferozmente en contra de aquel que intentara subyugar a su pueblo, subyugar a Israel. Y por supuesto, para que Sansón gobernara durante 20 años sobre Israel, eran 20 años en donde sí, tenía que seguir luchando, tenía que seguir combatiendo, tenía que seguir imponiendo orden en los campamentos, en las tribus que eran fuertemente atacadas. Pero a la misma vez eran 20 años en los que tenía que estar sometido a la palabra de Dios, a sus caminos. No era un rey, porque en esa época todavía no estaba en sí el puesto del rey, pero ya estaba gobernando Israel. Toda la caída de Sansón comienza apenas en el capítulo 16. No podemos decir que por esto los años anteriores en los que sirvió a Yahweh no cuentan. Muy lastimosamente, el último capítulo que habla sobre Sansón es en sentido de sus pecados y de derrotas. El capítulo 16 inicia de la peor manera posible, pues vemos que Sansón se dirige a Gaza y se allega a una prostituta.
Esto, por supuesto, era un gran pecado sexual, sin tener en cuenta que se estaba irrespetando a sí mismo como hombre, como guerrero, como siervo de Yahweh, como gobernante de Israel y como nazareo. En un solo momento de placer instantáneo, Sansón había comenzado a perder sin darse cuenta todo lo que había logrado hasta el momento. Lo más importante, su relación con el Eterno estaba comenzando a desmoronarse, a desgarrarse, a destruirse. A partir del verso 4 hasta el verso 22, vemos la peor desgracia de un hombre, traicionándose a sí mismo, traicionando a Dios, y Dios, como vemos en este capítulo, Dios deja a su suerte a Sansón, lo abandona. ¿Tú ya no me necesitas, Sansón? Perfecto, yo tampoco te necesito a ti. Arréglate como puedas. Ve cómo sobrevives, contando tus secretos. Te rapan, te sacan los ojos, te castigan. Pasas de ser un guerrero temido, pasas de ser el gobernante de Israel, a ser un mero esclavo del cual todo el mundo se burla. Sansón queda solo en territorio enemigo, y sin fuerza y sin vista. Bien bendecido. Los filisteos vencen a Sansón, lo esclavizan, le sacan los ojos, se burla constantemente de Sansón. Muy probablemente a Sansón lo escupieron, porque entre las costumbres filisteas tenían, valga la redundancia, esta costumbre para con sus derrotados. Una de las peores desgracias es que incluso lo ponen como regalo en sacrificio a Dagón. Yahweh reprenda a este espíritu maldito y lo encadena en lo profundo del Tártaro. Todo esto por una serie de acciones sin sabiduría que malamente conlleva a revelarle a Dalila el secreto de su fuerza. De acuerdo al contexto bíblico, nos damos cuenta que Sansón amaba verdaderamente a Dalila. No solamente la miraba con ojos de lascivio, de lujuria, sino que la amaba verdaderamente. Aunque claro, Dalila mostró su verdadera naturaleza. No dudó ni un segundo en traicionar a Sansón por las 1,300 piezas de plata que recibiría de mano de cada príncipe filisteo. En este contexto, se ha creído que los príncipes del pueblo filisteo eran aproximadamente entre 20 a 30 príncipes filisteos. Y si cada uno le iba a dar 1,300 piezas de plata a Dalila iba a ser más que millonaria para su época. Iba a ser como una especie de Jeff Bezos. No tenía que preocuparse nuevamente por trabajar. Ya tenía la vida resuelta. Y esto, amados, es una lección realmente. Porque esto ocurre con frecuencia en la vida de las personas. ¿Cuántos hombres y mujeres han quedado destrozados y lo han perdido todo por elegir mal a sus parejas? Es completamente penoso que a día de hoy a los siervos de Dios y a las siervas de Dios se han encargado, no a todos, pero quiero creer que a muchos, se han encargado de enseñarles los caminos de Dios. Pero padres, ustedes muchas veces no se han encargado de hacerlos astutos, de hacerlos fuertes. No se han encargado de desarrollar un instinto en sus hijos, de saber quién es bueno y quién es malo simple y sencillamente con los primeros 5 minutos de interacción. La mayoría de ustedes como padres les han enseñado a sus hijos a juzgar a las personas
mediante las emociones o sentimientos, mas no por lo que las personas verdaderamente son. Ay, no, hermano, pero no diga eso, porque recordemos que aquí nadie está para juzgar. Porque con la misma vara que nosotros juzgamos, así también seremos juzgados. El peor pretexto. En la actualidad, son muy pocos los padres que se han encargado de hacer verdaderamente hombres a sus hijos. No hombres bajo lo que dice el mundo, bajo lo que dice la cultura, sino realmente bajo lo que demanda la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ni siquiera se han encargado de hacerlos fuertes emocionalmente, sentimentalmente, físicamente. Y más si son de estas personas que piensan que el ejercicio físico es un gran pecado, ya con eso tienes a un superhijo recontra mega obeso que va a ser inútil para cualquier labor física que se demande. Y peor si es estresante. Muy probablemente a muchos de los que están escuchando esta enseñanza les ha tocado vivir una situación como la de Sansón con Dalila, ofreciendo todo por una mujer, nada más para que esa mujer los engañe y les escupa en el rostro, y viceversa, también en las mujeres. Hermano, es que yo lo amo, es que estoy enamorada, es que siento mariposas, renacuajos, ratas de alcantarilla en el estómago, siento algo en mi corazón que me hace tucún, tucún, tucún. Y fíjese, hermano, que yo siento que yo voy a ser el instrumento que Dios va a utilizar para cambiar a ese hombre. Ni que fueras el Espíritu Santo para andar cambiando a la gente. Se juntan con una persona ajena a los caminos de Dios y terminan con la vida destrozada. Y muchas veces, no solamente con la gente fuera de los caminos de Dios, porque en esta época, para peor desgracia, en muchas ocasiones parece que los no evangélicos, los no creyentes, están 1000 veces mejor que los creyentes. A veces el peor camino que pueden tomar es juntarse con una persona que también es creyente, de palabra, porque si fuera creyente realmente como lo demanda la Escritura, no les tocaría llevar una vida de infierno. ¿Por qué la fuerza, hermano? ¿Por qué la fuerza de Sansón radicaba en el cabello? Bueno, número 1, la corona simbólica del hombre nazareo era su cabello. Sansón perdió simbólicamente su corona cuando lo raparon y por ende perdió su autoridad. Además, en el verso 19 vemos que el barbero le quitó 7 mechones y sabemos muy bien lo que representa el número 7 en la Biblia. Número 2, Sansón había perdido su autoridad no solamente de manera simbólica, netamente hablando como gobernante de Israel, revolcándose primeramente con una ramera y uniéndose a Dalila, revelando su secreto. Número 3, por supuesto, Yahweh lo abandonó. La unión de todos estos pecados, de estas malas decisiones, hizo que Sansón pasara de ser lo mejor que había producido la estirpe de Dan a ser por completo el hazmerreír del pueblo filisteo. Hermano, y una pregunta, ¿Sansón fue perdonado por Dios o en este momento se está revolcando de dolor en el infierno junto a Satanás? Bueno, la Biblia ciertamente no menciona nada directamente o enfáticamente. No hay un versículo que diga que Yahweh perdonó a Dios. Pero teniendo en cuenta los versos 28, 29 y 30,
de este capítulo de Jueces, todo apunta a que Dios lo perdonó y que humanamente hablando lo utilizó nuevamente para acabar con los filisteos. Yo en lo personal espero encontrármelo algún día en la época milenial y tener el honor de conocer a un guerrero como él. Amados, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero haya sido de gran bendición, que hayan aprendido, espero que hayan sacado sus apuntes. Gracias les doy por acompañarme hasta el culminio de esta enseñanza. Nos estaremos viendo en la siguiente semana. Yahweh los bendiga.